Partimos de lo grande a lo pequeño. O sea, primero vamos a revisar las cifras de hectáreas plantadas recolectadas de los diferentes miembros y diferentes fuentes por el IBO para el Global State of the Blueberry Industry Report, que fue un documento generado por nuestro equipo con una mención importante para Cort. No es que le queramos dejar fuera de la foto, él será la siguiente persona en presentar. Parte del trabajo fue no solamente medir las hectáreas que han visto un crecimiento importante, pero también sobre ello investigar, bueno, cómo está desarrollando la industria. En este caso estamos viendo el rendimiento por región, notando que el mayor crecimiento en rendimiento desde el 2008 ha sido desde Europa. Esto incluye las nuevas plantaciones en España y Marruecos, que compiten con mucho en los orígenes de Latinoamérica, y Europa del Este. Ahora, el segundo más potente ha sido los Estados Unidos, ha sido las Américas, liderado por Sudamérica y México. Los Estados Unidos, de hecho, hemos visto menos crecimiento que en otras partes de la región. Y Asia lo estamos un poco dejando fuera de esta presentación. Han habido cambios muy importantes, pero eso es todo otro capítulo y toda otra conversación que se pudiese tener. O sea, combinando las hectáreas plantadas con el rendimiento, nos da la producción total. Y en este caso podemos ver que el mayor productor y proveedor de arándanos a nivel mundial, lejos, son las Américas. O sea, ahí vamos a profundizar un poco más para llegar a entender más cómo este bloque de las Américas, específicamente Latinoamérica, está compuesto, cuáles son los grandes, cómo han ido evolucionando, etcétera. Partiendo con las hectáreas, pues bueno, aquí podemos ver que por mucho tiempo el que lideraba Latinoamérica lejos era Chile. En un momento Argentina tuvo un gran momento que podían cumplir con un nicho muy específico. Y desde que entró Perú, en realidad, hemos visto, porque compiten más o menos en el mismo periodo de tiempo, y eso lo vamos a poder ver más tarde en la presentación. Argentina ha visto la competitividad de su producto disminuir en el mercado, y eso principalmente porque su fruta tenía que volar, mientras que la fruta de Perú, por ejemplo, se podía embarcar en buques, lo cual es un producto mucho más eficiente en su destino final. Notable también está el crecimiento que se está viendo desde México, que a lo largo de este periodo de tiempo ha básicamente nacido, al igual que Perú. Y también no dejaría de lado el crecimiento notable que estamos viendo del año pasado, o sea, bueno, del 2019-2020 hasta el 2020-21 en Chile. Esto es en hectáreas plantadas. O sea, obviamente lo que se planta un año no tiene producción el año que viene, pero esto quiere decir que Chile, aunque sea una fuente establecida, pues no está tirando a la toalla. Hay mucha oportunidad desde este origen y los productores ahí no se están quedando quietos. Cuando miramos el rendimiento, o sea, estamos tomando las mismas métricas que miramos al principio de la presentación, pues el que más destaca, desde luego, es Perú. Perú es un origen nuevo, está habiendo muchísimo crecimiento y a la par de que las hectáreas están viendo su crecimiento, pues esas plantaciones están empezando a madurar. Al ser nuevos también pueden sacar ventaja de zonas de tecnologías nuevas y esto se puede ver reflejado en estos niveles de crecimiento de rendimientos
que son bastante impresionantes. Chile, por el otro lado, también ha visto un crecimiento importante, pero más estable. Y esto puede ser también porque tiene muchas hectáreas que son tradicionales, que ya tienen su tiempo, y mientras que sí que se está haciendo mucho cambio varietal, que puede tener mucho mayor rendimiento, la transición es lo que se va indicando con este crecimiento estable que se ve desde este origen. Argentina también tiene un producto muy competitivo y eso ya está estableciéndose en el mercado dentro de lo que podemos medir. Y México sigue creciendo. Ahí se han hecho inversiones bien fuertes y es importante también tomarlo en consideración. Cuando se va a vender a Estados Unidos más que en cualquier otro lado, y ahí también vamos a cubrir ese tema en más detalle más tarde en la presentación. O sea, mirando cómo este crecimiento en hectáreas y cómo los rendimientos de cada zona se pueden traducir a producción, nos da este gráfico. Y esto es un dato bien importante. O sea, obviamente Chile ha sido el rey de Latinoamérica por mucho tiempo y por ende de exportaciones mundiales, tranquilamente. Perú ha estado creciendo impresionantemente. Los datos que seguramente van a entrar este año pues van a ser otro hito, ya que el crecimiento en Perú, pues a base más que nada de aumentos en rendimiento y la maduración de su producción, pues está habiendo aún más producción. Y bueno, podemos ver que México pues sigue creciendo y Argentina está ahí básicamente manteniendo su producción. En los últimos años sí que hemos visto un poco de una decaída. Por supuesto, hay otros orígenes, pero aún son muy nuevos. Lo que podemos ver de este gráfico es que tardarán aún en tener una presencia importante, al menos comparados con los principales del mercado, que en este caso son Chile, Perú, México y Argentina. Bueno, los mercados. Ya mencioné que íbamos a cubrir este tema aquí un poco. En este gráfico hay mucho que está pasando. O sea, quiero tomar la oportunidad para un poco conversar lo que estamos viendo y qué significan todas estas líneas que se están presentando en el gráfico. En rojo podemos ver el total de la producción que se está comercializando en Estados Unidos. Y esto es importante. La verdad, el hecho que el mercado está tan, o sea, entre comillas, parejo, es un mundo aparte de lo que esta industria conocía hace que sea 3 años, desde luego 5 años y ni hablar de 10. O sea, y esto ha sido por nuevas producciones que hemos visto creciendo tan rápidamente de Perú, que queda después de la temporada de Estados Unidos, y México, que está estratégicamente posicionado al principio de la temporada de Estados Unidos. O sea, bueno, si partimos de izquierda, lo que tenemos es, después del Año Nuevo, entra lo fuerte de la temporada chilena. Esto tradicionalmente corre contracíclico a Estados Unidos y por el gran impacto de Perú, pues se está viendo que la temporada chilena ha ido moviéndose, un poco para atrás. Es decir, la producción del norte del país, que normalmente adelantaba el bruto de la producción chilena, pues un poco se está dejando de lado porque no está siendo tan económicamente rentable como lo que era antes, porque en ese periodo entre Estados Unidos y Chile, en otro momento, no había casi nada. Los únicos que realmente tenían presencia era Argentina, que, bueno, como antes se mencionó, ellos mandaban su fruta por avión y eso dejaba un espacio para que la producción del norte de Chile pudiese entrar en los mercados de Estados Unidos y de Europa.
Pues esa situación ya se va ajustando y cambiando, ya que Perú tiene una presencia tan fuerte en esa ventana. Después de eso, el actor más grande es México. Ellos tienen una producción mucho más dispersa. México es un país increíblemente interesante cuando empezamos a hablar de la productividad, que tiene 7 diferentes climas con 7 zonas productivas y se puede producir mucho a lo largo del año, pero la alza está posicionada ahí justo entre Chile y Estados Unidos, donde antes habían precios muy altos. Después viene en morado Estados Unidos, tenemos Canadá que viene a su espalda y ahí entramos con el resto de la temporada de Latinoamérica, con Perú, para volver a hablar de Chile. En Europa, pues hay otra foto. Aquí lo que podemos ver, al igual que en Estados Unidos, pues la temporada parte con Chile. Después de eso se ve una presencia importante de Marruecos y España. El agujero que se ve grande en el medio no quiere decir que no haya fruta. Tengan en mente que los mayores consumidores de Europa son Alemania e Inglaterra. Y esto es, en particularmente en el caso de Alemania, es donde tienen su producción interna. Seguido Alemania, donde no tenemos datos buenos de importaciones y exportaciones, porque es producción interna, producida dentro del país y consumida dentro del mismo país, no cruza fronteras y es muy difícil de medir. Después entra Polonia, que está justo al costado de Alemania, y ahí de nuevo entramos con Perú y Sudáfrica, que son los actores principales en este mercado. Después, hablando de China, los mayores actores en China, desde luego, son Chile y Perú. Aquí podemos ver un poco que cumplen, o sea, el mismo posicionamiento que se cumple dentro de otros mercados. No hay muchos otros actores que puedan competir dentro de este mercado. Mucho es por, bueno, la distancia que la fruta tiene que viajar. Mucho es por tarifas y controles. O sea, cuando los canadienses, por ejemplo, tienen que pagar 30%, o sea, un impuesto de 30% a la fruta que se va a comercializar en China, pues claramente no tienen la competitividad que tiene una fruta chilena o peruana, que no tiene que abordar con ese costo. Además, que en el gran agujero que vemos en esta foto, pues también es la ventana de producción del mercado chino. O sea, también hay competencia por producción interna. Bueno, ¿qué es lo que viene? O sea, después de estudiar todos estos datos, nosotros compusimos un pronóstico como parte del estudio del IBO, donde utilizando no solamente las hectáreas plantadas, pero conociendo más o menos el desfase desde que la hectárea se planta a que entra en comercialización productiva, o sea, que la fruta se puede comercializar, de cada país individualmente, pues pudimos desfasar las hectáreas que van a estar en producción para cada uno de los países que conforman parte del estudio del IBO. Y en base a eso, con una regresión lineal a los rendimientos, pues pudimos crear este pronóstico. Y esto lo que nos dice es, en muchos casos, en base a lo que ya está plantado, esto es lo más probable en un año de rendimiento promedio, el resultado que se va a hacer. O sea, y esto es a nivel mundial. Lo que podemos ver de estas tendencias es que el crecimiento pues va para grande. No, el mercado no ha terminado de crecer por ningún motivo. Lo que podemos ver es las Américas van a mantener su posición en la mayoría del mercado, pero en vez de ser 2/3 de la producción, o sea, de la producción, pues con el crecimiento que estamos viendo en Europa y en Asia, pues a nivel mundial se va a acercar más y más al 50%, o sea, y esto habla de la diversidad y también del
aumento en consumo del arándano y el deseo y el interés en producir localmente para que se pueda abastecer la producción todo el año, como ya estamos viendo tanto en Estados Unidos y en Europa. Cuando aterrizamos esto a Latinoamérica, pues salen unos patrones bien interesantes. En Latinoamérica el mercado no ha dejado de crecer. De hecho, desde el 2020 hasta el 2024, aún estamos a la espera de un crecimiento del 61% sobre lo que se midió en el 2020. El mayor protagonista de este crecimiento sigue esperando que va a ser Perú, y seguido por el crecimiento importante que se está viendo en México. Argentina se espera que se va a establecer y no, o sea, y fuera de Chile, que es vamos a profundizar sobre el pronóstico de Chile con más detalle. Fuera de Chile no hay otros actores que esperamos que vayan a tener mayor presencia hasta el 2024. O sea, hay mucho que se está hablando de Colombia, de Ecuador, pero hasta el momento no se espera que ellos van a entrar con fuerza para ser un reemplazo de la producción que ya conocemos. Como mencioné, vamos a profundizar sobre el pronóstico de Chile. Y este pronóstico es muy interesante. Si os acordáis del gráfico que mostramos antes de las hectáreas, el último año, en el 2020, hubo un crecimiento importante en Chile. O sea, ir retrasando este crecimiento en plantaciones y la estabilidad en el crecimiento de los rendimientos que hemos visto, pues podemos ver que este año y el año que viene se espera que más o menos los volúmenes se mantengan estables, el volumen de producción total en este caso. Y cuando entren en producción, que Chile tiene un desfase más o menos de 3 años, se espera que la producción va a aumentar importantemente. También, o sea, cuando se habla de cómo se va a comercializar esta fruta, es interesante hablar de Chile porque mucho de lo que se está plantando nuevo son variedades modernas, diseñadas y con la expectativa de que puedan competir con lo mejor que está afuera. O sea, y me imagino que en ese siendo el caso, pues vamos a ver mucha de esta fruta nueva ir a fresco, lo cual es casi como un reinvento de las tendencias que hemos visto en el mercado chileno a lo largo de los últimos años. Y porque Andrés ya nos ha mandado los datos para Chile en el 2021, pues tenemos el gusto de poder compartir con ustedes, o sea, no solamente el pronóstico y cómo más o menos esperamos que vaya a desarrollar, pero también compararlo con lo que pasó en la vida de verdad. Y podemos ver que los datos reales que ya se cumplieron, pues efectivamente no estuvieron tan lejos de lo que nosotros esperábamos. En este caso tiene un error de 4,9%. O sea, bueno, 5%. Y nosotros esperamos que fuesen, o sea, estuvieron 5% por encima de lo que nosotros pronosticamos, lo cual está dentro del margen de error y es un buen resultado para nuestra medida. Bueno, pues muchas gracias por ver la presentación y aguantarme todos los gráficos. Lo que me gustaría hacer es terminar con unas pequeñas observaciones. A nosotros nos gusta mucho el trabajo técnico, nos gusta mucho trabajar con pronósticos, pero es importante saber que la mejor forma de pronosticar lejos es creando el futuro que uno quiera. Y hay 3 formas que tenemos para
O sea, no solamente aumentar la producción, creo que eso es importante, pero eso debiese ser un reflejo del aumento en demanda. Y de estas tres formas que voy a mencionar son, al menos a mi experiencia, lo que he visto que son las mejores herramientas con las cuales crecer demanda. La primera es una oferta constante. Esto quiere decir que la gente puede hacer un hábito de comprar arándanos y no los va a dejar porque no existen, o no se va a olvidar de ellos, o no los va a sacar de su desayuno o cualquier otra cosa. Y eso, por gran parte, ya está logrado. La verdad, enhorabuena a la gente que está en esta presentación porque tuvieron un gran rol en cumplir con ese hito. La segunda es foco en calidad. Esto es importantísimo porque una vez que ya se vendió un arándano, la siguiente venta te la ganas con la calidad de la fruta que acabas de vender. O sea, si una persona compra arándanos que se ven bonitos, son perfectos, grandes, como la calidad es que uno busque, y no tienen sabor a nada, pues ahí pones en riesgo que ellos vuelvan al mercado a comprar ese mismo producto. Si la experiencia es increíble, pues van a querer repetir esa experiencia. Y eso es el mejor marketing que se puede hacer para la siguiente compra. El tercer punto es aumentar el conocimiento del producto. Y esto es importante porque el arándano aún está en muchas partes visto como un producto premium, y en muchos sitios eso es justificable, ya que el producto es más caro que otros berries que se ofrecen. Pero gracias al mensaje de salud, y gracias al ruido que se está haciendo a través de diferentes medios, pues la gente va conociendo mucho más y más y más. Eso dicho, no tiene cerca de la penetración que la gente conoce con plátanos o fresas, frutillas para los chilenos. Entonces, eso es un punto donde se puede invertir para crecer el pastel, para que tengamos todos más de qué comer. Y un punto importante para el futuro que viene y para llegar a poder comercializar los volúmenes que se esperan a un precio rentable en el mercado. El último dato con el que les quiero dar, muchos de los gráficos que estoy presentando hoy vinieron de un servicio que ofrecemos que se llama Agronometrics. En este servicio se puede hacer trazamiento y seguimiento de lo que está pasando principalmente en los Estados Unidos con los datos del USDA. Pero para los que estén interesados, les ofrecemos un 50% de descuento con el código de promoción SABC, South American Blueberry Convention, 22. Los primeros 20 en apuntarse tendrán este descuento y esto está válido hasta el 31 de mayo. Bueno, y eso es, la verdad, muchísimas gracias por su tiempo y por cualquier pregunta creo que ya seré parte del panel. Bueno, muchas gracias.